El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP fue creado mediante un decreto gubernativo, el número 1772 del Congreso de la República de Guatemala, con fecha 19 de mayo del mismo año, para la generación de la política de formación profesional técnica en todo el país. Hoy contamos con 21 centros de capacitación, 8 delegaciones en todo el país y tenemos presencia en los 333 municipios a través de nuestras unidades móviles del Centro de Tecnologías de Informática y Comunicaciones, el Centro TICS, que es una de las grandes obras que tiene el INTECAP. Esta obra, alrededor de un costo de alrededor de $10 millones, fue en acuerdo y en cooperación con la cooperación coreana, con KOICA y con fondos propios de la institución. Un centro diseñado y construido con la más alta tecnología, hoy compitiendo con los centros de tecnologías de la información a nivel latinoamericano y en el caso de Centroamérica, que somos los pioneros y los que estamos en la vanguardia en este ambiente de la tecnología de la información. El terreno donde se ubica el edificio tiene 17.327 metros cuadrados y colinda en su lindero poniente con el edificio sede de INTECAP, en su lindero sur y poniente con la calle del Estadio y la esquina de geometría curva con la 10ª Avenida Zona 5 y en su lindero norte con los terrenos del antiguo patio de vías del ferrocarril. Indicar que no es un solar plano, ya que en su lindero con la calle del Estadio y la 10ª Avenida está conformado por un talud creando un plano vertical de 15 metros de altura, el que define el paisaje urbano del sector. La alineación municipal modificó el lindero norte al requerir un retiro de 25 metros con el propósito de reservar área para una futura vía vehicular. Esta alineación redujo el ancho del terreno, principalmente en el sector colindante del edificio sede del INTECAP, resultando un ancho mínimo de 18 metros. Bien, quiero informarles a ustedes que este es el terreno precisamente donde se construyó el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS. Este centro tecnológico fue diseñado por diferentes fases en este terreno que tiene alrededor de 17.000 metros cuadrados. Es por eso que es de los pocos terrenos que quedaban en la ciudad de Guatemala donde podría construirse un edificio como el que nosotros construimos. Posteriormente a tener el terreno, se platicó con la parte del gobierno de Corea, específicamente con KOICA, que es Korea International Cooperation Agency, que es la agencia de cooperación internacional de Corea. Previo a iniciar la construcción, vinieron varias comisiones de lo que es Corea para determinar si existían las empresas diseñadoras o de arquitectos que pudieran diseñar un proyecto de esta magnitud. Por eso fue que se visitaron diferentes empresas que se dedicaban a diseñar, y dentro de esas estuvo la empresa Aycinena y del Busto, que fue al final la que ellos, conjuntamente con el INTECAP, se escogió para que diseñara el proyecto. Entonces se concibió la idea y se discutió precisamente con los señores de Corea cómo se iba a hacer el diseño. En 5 meses ya se tenían los planos de construcción y todo lo parte del diseño fue constantemente discutido con los expertos de Corea. Ellos recomendaron entonces que en el primer nivel se considerara toda la parte básica de lo que era la informática. En el segundo nivel ya se consideraron manejos de diferentes programas de computación y en el tercer nivel ya se manejan programas avanzados de computación. En este diseño de este edificio hay 6 niveles, de los cuales los 3 primeros niveles coinciden con el proyecto TICS KOICA INTECAP. Ellos también exigieron que existiera un auditorio en el cual se dan conferencias a nivel internacional y también dieron condiciones y especificaciones para la parte del diseño que fue considerado por los arquitectos Aycinena y del Busto. Por ejemplo, es primera vez que se utiliza en Centroamérica el cableado categoría 7.
Posteriormente al diseño y entregar el diseño, se llevó a cabo el proceso de licitación pública y fue adjudicada a la constructora R&P. Se generó un plan maestro para la construcción en el terreno para desarrollarlo por fases, en el cual la construcción del centro TIC Coica Intecap se llevaría a cabo en la primera fase, en la forma integrada y consecuente con la construcción de las fases consecutivas, para crear un complejo académico que comprende varios edificios y sótanos para estacionamiento. De esa cuenta se decidió ubicar el edificio del centro TICS Coica Intecap inmediatamente aledaño al edificio sede de Intecap e intercomunicar ambos edificios por un paso que se estableció en el nivel del lobby del ingreso del edificio sede y conectando con el cuarto nivel del centro TICS. Por el poco ancho que quedó del terreno después de la alineación municipal, se conformó un edificio de geometría alargada, con 95 metros de longitud, ubicando la entrada peatonal principal al mismo en su extremo sur poniente, o sea, al extremo opuesto al lindero que colinda con el edificio sede, el cual tiene su propia entrada peatonal. Se ilustra en la maqueta el centro TICS en su ubicación actual y en forma volumétrica se sugiere el posible uso del resto del terreno para construcciones futuras, entradas y salidas vehiculares y parqueo subterráneo para 500 vehículos. Estas edificaciones deberán ser diseñadas en su oportunidad para cumplir con los requerimientos específicos de diseño conforme a su futuro uso. En la actualidad se finalizó la primera fase con la construcción del centro TICS y el resto del terreno fue acondicionado para ser utilizado como un estacionamiento al aire libre para 170 vehículos, al cual se accede tanto por la calle del Estadio como por la 10ª Avenida. La forma alargada del edificio fue impuesta no solamente por la geometría de un terreno angosto, sino también por la decisión de diseño de alinear el plano de su fachada principal con el lindero sur del terreno, manteniendo la forma curva sinuosa que tiene el lindero del terreno con la calle del Estadio, replicando con la arquitectura el plano natural del talud que el terreno mostraba antes de ser intervenido. De esta manera, el edificio no irrumpe en forma violenta en un terreno tan sui generis, sino por el contrario, se integra y armoniza con el terreno aledaño, cuyo talud se extiende en forma curva con el resto de la calle del Estadio y la 10ª Avenida hacia el norte. En el interior del edificio y paralelo al plano de fachada sur, se ubicó el corredor general de circulación, que con orientación sur recibe y protege a las aulas de la iluminación solar sur-poniente, muy poco adecuada para las aulas y oficinas administrativas, las que en cambio se iluminan con ventanas de orientación norte en la fachada opuesta que está escondida a la vista del público. En el plano de fachada se ubican ventanas individuales de forma rectangular, dispuestas en series horizontales que cumplen con el propósito de utilizar los macizos entre ventanas como parapetos para proteger la luz sur-poniente, haciendo la función de parteluces. Esta alternabilidad de vanos y macizos generando a su vez elementos rítmicos de diseño visual de la fachada que se acentúa con su remate en el poniente de la misma, al terminar con tramos continuos de vidrios de junta al hueso en sus 4 primeros niveles dispuestos en longitudes decrecientes en forma escalonada. Esta serie de ventanas se remata en el cilindro oriente, donde se ubica la entrada principal del edificio, terminándola cada una de las filas de ventanas en distinta ubicación vertical, siguiendo la curva del cilindro en forma escalonada, aumentando en las hileras de los pisos más altos. De esta manera, se remarca la forma cilíndrica del remate oriente del edificio, que conforme el plan maestro, además de ser la entrada peatonal al centro TICS, servirá también en un futuro como ingreso a las edificaciones que se construyan en las fases subsecuentes. La entrada principal de un gran complejo académico requiere que sea esta identificada visualmente, por lo que para darle la importancia y categoría que requiere, se utilizó la arquitectura del edificio, definiendo el núcleo de circulación vertical de forma cilíndrica, a manera de mojón visual que remarca la importancia de la entrada principal.
La arquitectura como arte lleva en forma intrínseca una propuesta estética que se define desde su concepción. Al igual que un libro que utiliza el lenguaje como medio de expresión, la arquitectura se comunica con el observador, expresándose con la utilización de volúmenes, formas, espacios, juegos de luces y sombras y el uso de símbolos para comunicar un mensaje y una estética. La propuesta estética del Centro TICS busca armonizar con el entorno, tanto del volumen del terreno como con el significado arquitectónico e histórico que significa ubicarse en el sector urbano, con influencia del centro cívico y del Estadio Mateo Flores. Se creó un edificio de elegancia sobria, de corte tradicional y proporciones clásicas, en el que la sinuosidad de su plano de fachada y su remate en forma cilíndrica transmita el mensaje de movimiento y flexibilidad. Su fachada simula un plano que se despliega de su rollo en forma curva, sinuosa, hasta coincidir con el edificio aledaño. El conjunto, el resultado de una búsqueda de arquitectura que se exprese con lenguaje nacional, una búsqueda de arquitectura con identidad guatemalteca, más apegada a nuestra realidad histórica, sociocultural y económica, que a la imitación de los estilos internacionales. Se da énfasis a esta intención al utilizar como elemento de forro de la fachada el ladrillo de barro cocido, porque confiere al edificio un carácter amigable y familiar, con calidez visual y aspecto acogedor, además de ser un efectivo aislante térmico que requiere bajo mantenimiento. Se utiliza para la estructura el concreto reforzado en marcos estructurales y losas, en las cuales se instalan casetones de poliestrireno expandido como relleno para reducir el peso muerto. Se provee al edificio de una junta de construcción en su mitad de su largo como requerimiento antisísmico. Se utilizan en los muros perimetrales e interiores fijos paredes de mampostería de bloques de concreto y ladrillo de barro cocido y tabiquería liviana de yeso en divisiones interiores. Se forra la fachada con fachaleta de barro cocido para incrementar la capacidad de aislamiento térmico de los cierres periféricos y hacer más confortables los interiores, además de lograrse con ella superficies de alta calidad estética que requieren muy poco mantenimiento. En la actualidad, el Centro TICS es el primer edificio en Guatemala y el único que implementa el uso del cable categoría 7 de última generación que permite una transmisión de data rápida, segura y eficiente, y aunado a este se utiliza también la fibra óptica para la interconexión con el centro sede de INTECAP. Para la instalación de estos cableados se optó en el Centro TICS por el uso de piso elevado sobre losa de entrepiso deprimidas, que crea una cámara en el subsuelo donde se conducen los cableados necesarios y permiten una flexibilidad absoluta para su mantenimiento, remoción o implementación en forma rápida y no destructiva, ya que las secciones de alfombra y loseta de piso elevado son fácilmente removibles. La cámara del subsuelo se utiliza también como cámara plena para el suministro por el subsuelo de aire frío del sistema de aire acondicionado, el cual es vertido en forma ascendente por rejillas ciclónicas instaladas en el piso y recogido en el cielo falso, que se utiliza a su vez como cámara plena para el retorno del aire. Este sistema climatiza únicamente el área habitada y no todo el volumen interior como lo hace el sistema tradicional y en forma comparativa con el sistema tradicional de suministro aéreo. El sistema de suministro de aire acondicionado por el subsuelo ofrece sustanciales ahorros económicos en la inversión inicial y gasto de energía, ya que los costos de inversión inicial del sistema de los equipos y sistema de aire acondicionado son por lo menos un 30% menores comparativamente con los del sistema tradicional equivalente, y los costos de operación del sistema un 30% menores. En salud y confort compite ventajosamente, ya